Pues yo creo que un menú apetecible, un menú de lo que nadie les cuenta. Informaciones que habitualmente se esconden en archivos, hoy en día ya en archivos digitales en muchas ocasiones, y que a veces, porque molestan, porque no se comprenden, duermen el sueño de los justos. Y este programa, siempre lo he dicho, es un equipo de periodistas. Tocamos el misterio es un abanico amplísimo, lo desconocido. Caben un sinfín de historias y de cosas como las que hoy vamos a intentar desentrañar. Ocurrió en Palomares. Hay una calle en ese pequeño pueblo de Almería que hay que decir, de gente maravillosa y que mira el futuro con absoluto optimismo, pero donde ocurrió una desgracia que pudo ser la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Poca información sobre esto. Recientemente ha habido una polémica importante con bombarderos estadounidenses que han sobrevolado área española. Y el fantasma de Palomares, como publicaba el periódico El País, ha vuelto a resurgir. Siempre ocurre, nos lo decía el alcalde de esta población, siempre que pasa algo en el ámbito bélico, el fantasma de Palomares, como algo que nunca muere, resurge. Y hemos querido saber, y además había correos electrónicos, que por cierto desde ya hasta dentro de 2 horas podéis empezar a enviar, además con nuestros invitados, que van a ser varios, podéis preguntarles. Carmen Porter dará buena cuenta de lo que vosotros queréis opinar, decir, sugerir, criticar a través de milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, vuestra vía de contacto con nuestro programa. Como decía, hay una pequeña calle encalada que prácticamente muere en una playa. Se llama calle 17 de enero, y es que fue en esa fecha, en 1966, cuando, según muchos vecinos, el apocalipsis se produjo en el cielo. Vamos a escuchar a Carlos Barroso para intentar hacernos una idea. Welcome to the game. Flecha rota, flecha rota. Uno de los soldados, colgado de sus paracaídas, descendía al vacío desde 9.000 metros de altura intentando comunicar con la base. Su compañía no era la mejor. Varios cadáveres troceados tras la explosión y 4 bombas de hidrógeno de gran potencia se precipitaban sobre una de las zonas más desérticas de España. Era el 17 de enero de 1966, y lo que ocurrió desde aquel día en las apartadas aldeas de Palomares y Villaricos es digno de una novela de suspense y terror. Algunos de los proyectiles cayeron al mar y otros expandieron su plutonio por la tierra, los campos, los animales y las casas. La información se cortó rápido y el silencio se expandió como otra nube tóxica. 40 años después, son pocos los que se atreven a hablar. A las 10 y 18 minutos de aquella mañana, algo pasó en el cielo de Palomares y Villaricos. Un avión nodriza intentaba repostar unos 110.000 litros de combustible a un B-52, el mismo monstruo volante que ahora se ha puesto tristemente de moda. Este avión tenía una misión secreta que luego hemos conocido después de muchos años, que era dirigirse hacia la frontera turco-soviética. Hay que hacer un apunte importante. Nos encontramos no en guerra abierta, pero sí en guerra fría. Un momento absolutamente tremendo para lo que es el ámbito de la conspiración. En ese instante, según muchos vecinos de esas poblaciones, hay una gran luz, un gran estallido. Caen varios trozos de cuerpos de militares. Hubo 7 muertos, 3 de ellos realmente desaparecidos. El comandante Iván Buchanan cae en la playa, está enganchado a su paracaídas, y varias personas del pueblo, uno de ellos uno de los pescadores que con su furgoneta se dirigía hacia el mercado de Vera, lo socorre. Iván Buchanan pronunció 2 palabras: todos muertos y todos vamos a morir. Poco antes, esos soldados, los pocos supervivientes, daban esa señal, Broken Arrow o flecha rota. La primera vez que se daba desde Hiroshima, significa peligro nuclear inminente. Esas bombas que llevaba el bombardero B-52 tenían una potencia 100 veces mayor que las que estallaron en Hiroshima, y las 4 cayeron sobre Palomares y Villaricos, 3 en tierra, 1 al mar. Comandante Emil Chapla, sargento Lloyd Potolicchio, teniente Steven Montanus, teniente George Gessler, una gran lista de muertos y desaparecidos que fueron, digamos, oficialmente las únicas víctimas del accidente. Pero empezaba otra historia completamente distinta. La gente
se acercaba a aquellos artefactos que jamás había visto. Año 66, una de las zonas más desconocidas de la Almería profunda. Varios niños se acercan a uno de los artefactos, a la llamada bomba 2. Le dan patadas y cogen el plasma verde de su interior. Era sustrato de plutonio 239. Hemos hablado con la alcaldía de esta población de Palomares, que intenta también deshacerse un poco de esa leyenda negra. Parece que ya no hay, o al menos hay indicios de que no hay ese peligro radiactivo. Pero nos comentaban cómo fueron y cómo vivieron esas primeras horas. Horas de desinformación, porque a pesar de que a Estados Unidos se había llegado la señal de alarma, nadie bajaba. Durante más de 3 días, esas 3 bombas abiertas, expulsando plutonio, estuvieron siendo tocadas, visitadas, troceadas en algunos casos, como si fueran pequeños souvenirs, por los habitantes de Palomares. Y esto es lo que nos contaba su alcalde hace escasas horas. Yo creo que inclusive, y puedo decirlo, que inclusive hasta las autoridades encargadas del seguimiento de aquel acontecimiento tampoco tenían la suficiente información como para poder decir concretamente qué estaba ocurriendo. Pero efectivamente parece ser que lo que se decía en la prensa era una cosa y lo que realmente estaba ocurriendo otra. Esto los vecinos de Palomares, y yo creo que todo el mundo en general se dio cuenta pues en el transcurrir del tiempo, como ya he dicho con anterioridad. En aquellos días, pues efectivamente Palomares era una ciudad eminentemente agrícola, era una barriada muy pequeñita, y aquello, yo creo que en principio la importancia que se le dio fue pura y simplemente la de 2 aviones que se accidentaron, pero sin saber realmente cuál era la importancia de aquellas cosas o de aquel armamento que llevaban aquellos aviones. Desconocimiento, y repentinamente aquellas personas ven como un campamento mayor que el propio pueblo se empieza a gestar. Llegaron en desbandada los norteamericanos, lo hicieron como si fueran auténticos extraterrestres. Batas blancas, máscaras, guantes de protección, quemaron cosechas, limpiaron las casas, sacrificaron animales. Al parecer había algo muy grave, y durante más de 72 horas ninguno de los habitantes de Palomares lo sabía. Seguía habiendo una cuarta bomba que tardó 81 días en recuperarse. Hay una persona singular, realmente curiosa, hemos hablado mucho con ella estos días, atractiva en el sentido de la investigación que ha realizado, que es Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa de Medina Sidonia, y un personaje que además abiertamente lo decía, su situación desahogada se lo permitía. Poco después de ocurrir el suceso de Palomares, se fue allí a investigar, sola, con un SEAT 1430, se adentró en aquella población cuando ya había empezado la conspiración del silencio. Y esta mujer hizo una memoria que se ha recuperado ahora por la UNED, que fue censurada, se llama Palomares, Memoria. Fueron sus grabaciones de magnetófono a aquellos vecinos que empezaban a saber que habían estado expuestos al mayor accidente nuclear de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y ocurrió en Almería. Y mientras tanto, el gobierno español hacía ímprobos esfuerzos porque, digamos, se demostrase que aquí no había pasado nada. Incluso Fraga Iribarne hacía unas declaraciones al diario Arriba en febrero de ese 1966 diciendo que ¿qué radiactividad? ¿De qué me está hablando? En aquel momento ya se sabía que había una importante cantidad de cuentas, unas 60.000 microbequerelios, que es 200 veces más de lo permitido en ese terreno de Palomares. Esas cifras siguen dándose ahora en un lugar muy concreto. Se dice que donde cayó la segunda bomba no hay mapas concretos tampoco. Todo lo que es Palomares es un inmenso secreto militar. Tan solo con cuentagotas se han dado algunas informaciones. Hay un magnífico equipo de periodistas dirigido por Carlos Estevez que hizo un fenomenal reportaje y hablaban de varios informes aparecidos en California años después en los que se daban detalles concretos por parte del teniente Lawrence, que fue el que, digamos, dirigió toda aquella comandancia para saber la graduación del peligro al que la sociedad había estado sometida, y dijo, eso sí, años después, que los soldados americanos habían sido poco menos que utilizados como cobayas. Habría que preguntarse, junto a aquellos soldados americanos había más gente que ayudaba a las labores de recogida de residuos. Era la gente del pueblo, pescadores, campesinos, a los que nunca les dijeron nada. Y la duquesa de Medina Sidonia, Isabel de Toledo, fue para allí y se encontró imágenes que nunca olvidará. La Guardia Civil le echó de aquel lugar, no le permitió estar durante un tiempo. Nos lo contaba así, las primeras escenas
en aquel sitio. Sobre todo, lo que era peor era que se estaban comiendo los tomates con plutonio. Los campos se contaminaron, claro. Entonces, automáticamente tenía que haber dicho, no coman ustedes absolutamente nada. No, durante varios días estuvieron tranquilamente comiendo su despensa, comiendo todo. Y de pronto llegaban los americanos como una tromba, se llevaban toda la comida, arrasaban el campo, los sacaban de su casa, cuando habían pasado 15 días, oiga, a la vejez viruelas. Andrés Martínez Lorca de la UNED asegura que hasta la fecha no hay informes sobre esa primera fase de contaminación. ¿Cuánta hubo y de qué forma? A día de hoy, lo vamos a descubrir, los habitantes de Palomares tienen que seguir acudiendo a Madrid a los chequeos por lo que hoy es lo que era la antigua Junta de Energía Nuclear. Es un estudio ante algo que nunca se había conocido, una combustión y una contaminación por plutonio de una comunidad humana. Sin embargo, es muy interesante ver cómo los periódicos de la época, desviaban la atención general a lo que era la búsqueda de la bomba en el agua. Una búsqueda que terminó con la llegada de un pescador, un ingenioso pescador, Francisco Simó, que encontró aquella bomba, a pesar de que las máquinas decían que esa bomba no estaba allí. Había un periodista muy joven en aquellas playas de Palomares. La Verdad de Murcia le había enviado y era su primer gran reportaje. Imagino que muy nervioso ante algo que no encajaba. Juan José Benítez, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, sí, que te estás convirtiendo en un gran maestro. La verdad es que he estado escuchándote y disfrutando, ¿eh? No, disfrutamos siempre por tenerte a ti, a nuestro auténtico amigo y menudo debut, ¿no? Ir a Palomares y encontrarse qué escenas, Juanjo. Bueno, la verdad es que yo era muy inexperto y bueno, me pilló demasiado grande para mí, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que la Guardia Civil y después los norteamericanos montaron el famoso campamento Wilson y bueno, no dejaban pasar absolutamente a nadie. Aquello, aunque era territorio de los paisanos correspondientes, pues se convirtió en un territorio USA. Y no había manera. Y yo recuerdo que, bueno, pues el casco del piloto andaba por un lado, con la cabeza por otro. Al principio, pues bueno, tardaron en llegar, lógicamente, y nos aprovechamos, ¿no? Un poco en el periódico, pues para hacer las fotografías, para hablar con la gente. Nos metimos en territorios que, bueno, pues supongo que algo de contaminación llegamos a contraer, pero bueno. El periodismo de aquella época, ¿no? Claro, y luego, pues las mentiras, lo que tú estabas contando muy bien, las mentiras una tras otra, hasta extremos inauditos. Yo recuerdo que a lo largo de aquel enero, febrero, marzo, etcétera, del 66, durante todos aquellos meses, primero, Fraga no se bañó nunca en la playa de Palomares con el embajador. ¿Qué me cuentas, Juanjo? La famosa imagen de Fraga, ministro Fraga, con el bañador Meiva y saludando, que fue una imagen que dio vuelta al mundo. Sí. ¿Me estás diciendo que no fue en el lugar de la contaminación? No, eso no fue en la playa, eso fue en otro sitio. Eso para empezar. Segundo, todavía está por aclarar si falta una bomba por sacar. Exacto. Es decir, ¿y es una especie también de conspiración? ¿No se habla mucho de ello? ¿Por qué, Juanjo? Pues yo no sé, pues porque, claro, era el año 66, imagínate, toda la dictadura, Franco, los norteamericanos eran Dios, el plan Marshall, etcétera. Aquí no llegó gran cosa, pero en fin, tuvimos la mala suerte o la desgracia de que se cayeran el B-52 con la nodriza, etcétera y tal, y bombas, bueno, que tú has dicho muy bien que todavía están, en fin, se está surtiendo el efecto en las radiaciones en la gente que vive por esa zona. Según parece incluso, Juanjo, y tengo los datos aquí encima de la mesa, sabes que nos intentamos documentar porque son temas serios y graves. 20 años después, prácticamente del accidente, el 10 de junio del año 86, se registra en esa llamada Área 2 938 microbequerelios por cierta cantidad de aire, que es la concentración de aire superior 200 veces incluso a lo que se mide en el propio centro del pueblo. Es decir, hay un área muy concreta de la que no sabemos nada, se quemaron las tierras, se quemaron las cosechas, se autoenterraron en algunos lugares y no sabemos si eso sigue emitiendo cierta reactividad, ¿no? Sí, los camiones, yo recuerdo que se llevaban los camiones enteros de tierra los norteamericanos. Nunca supimos a dónde se la llevaban, pero toneladas y toneladas de tierra. Y la sospecha, como yo te decía hace un momento, es que pudiera quedar una bomba todavía por sacar, porque no la llegaron a descubrir. Paco, el de la bomba, a pesar de que lo dijo, pues nadie le hizo caso.
y vio cómo caía uno de los artefactos y al final pues tuvo razón, ¿no? Pero los propios pescadores y la gente de allí e incluso algunos militares a mí posteriormente me dijeron que era una más, había una bomba más, que por eso quizás podría ser o podría tener la explicación de la radioactividad excesiva que todavía queda en todo ese lugar, porque bueno, las bombas, como tú sabes muy bien, no se abren y el plutonio se extiende de una manera, hay una contaminación lógica porque se estrellan, pero no es un producto que se derrama como el aceite. Lo que mucha gente estará pensando, Juanjo, y lo hemos comprobado en la misma cadena SER con gente joven, equipos de radio que estamos aquí, compañeros, se quedaban alucinados al oír hablar de palomares, porque es una cosa que de vez en cuando como un Guadiana vuelve, pero no es. Y si te parece, has mencionado a alguien fundamental, Francisco Simó, Paco el de la bomba a partir de entonces, que además se vendió por el sistema, lógicamente, como una especie de abanderado genuino del ingenio español, ¿no? Los técnicos y las maquinarias de los americanos decían que ahí no había bomba, y él con su pequeño barco pesquero insistía en que estaba la bomba, sí, y ahí estaba la bomba. Sí, es que él la vio caer, él estaba faenando y él la vio caer. Entonces, claro, lo que pasa es que era un españolito, era un pescador muy sencillo, era un buen pescador, y nadie le hizo caso, de la misma manera que hubo gente que, bueno, vio algo extraño en el cielo, una luz muy choque de la cisterna con el B-52, pero tampoco nadie hizo caso. Con lo cual el misterio todavía se hizo más. Vamos a escuchar, Juanjo, si te parece, a Francisco Simó, porque él, después de tantos años, sigue diciendo que, bueno, no le recompensaron, le prometieron diversas recompensas, nunca se las hicieron efectivas, y sobre todo una palabra que él, con su, digamos, un lenguaje un poco cerrado de pescador, pero persona absolutamente auténtica y noble, él decía que le repetían una palabra constantemente en todo aquel proceso: no comment. Vamos a escucharle. Donde cayó la bomba. Además, de verdad, si se me escribe muy cerca, si digo a 20 o 30 metros de mí, con los paracaídas y todo, y la caja negra, el cerebro electrónico, que yo me pensaba que era medio cuerpo de una persona, que cayó también en paracaídas. No comen. Esto me lo decían todo, cada minuto. Pero también me decían que sería reconocido y recompensado. Reconocido sí lo he estado, pero la recompensación aún no me ha venido, a lo mejor cuando me muera. A lo mejor como no me muera, decía este buen hombre. La duquesa de... Y tiene toda la razón del mundo, porque, claro, eran bombas nucleares y, claro, pues, caramba, era un problema gravísimo, ¿no? Una potencia 100 veces mayor a la de Hiroshima. No nos podemos imaginar qué hubiera ocurrido si aquello, en vez de caer y abrirse, afortunadísimamente, pues estalla, ¿no? Realmente. Bueno, sí, no, la verdad es que no podemos imaginarlo. De todas maneras, yo creo que esos artefactos, si no están programados para o activados en aquella ocasión, porque todavía me parece que los sistemas de computarización en el 66 no funcionaban como ahora, sino que era activar la bomba, entonces no hubiera podido estallar. Pero de todas maneras, bueno, el susto fue increíble. Repito, yo recuerdo perfectamente, a nosotros nos llamó un camionero, bueno, pues que había visto el accidente por la carretera, y entonces pues no nos lo creíamos, ¿no? Hasta que efectivamente llegamos allí y nos encontramos el gran desastre, ¿no? A mí lo que más me irritaba de todo es que no dejaran pasar a los españoles al territorio español. Se convirtió el campamento Wilson en zona exclusiva americana, ¿no? Sí, allí no había manera de pasar. Es decir, oiga, pero es que yo soy el dueño, decía la gente de aquel terreno, yo soy el propietario de la plantación, o de la casa, y además de malas maneras y con una chulería y, bueno, una cosa desastrosa. Pues escucha una cosa, Juanjo, que es muy importante y que coincide perfectamente con el estado de las cosas que tú comentas. Esta mujer, Isabel de Toledo, que fue expulsada al final, que ya tuvieron que darle un documento, nos contaba, de la Guardia Civil para que le echaran, porque ya no quería irse, se lo mandaba un oficial americano, hablaba de unas escenas importantes, algo que llamó pluma radiactiva, y que según siempre sus palabras, y aquí cada uno, como en este caso ella es responsable de lo que dice, pero hablaba de muertos y de personas muertas. Vamos a escuchar un momento, Juanjo. El submarinista cogió... Y la contaminación seria fue en el momento, la pluma radioactiva que se respiró y que cogió a los que estaban en casa de Halcón, que estaban matando al feto, que estaba toda la familia, y a los que vivían en la parte del cementerio, que fueron 2 bombas que se abrieron y soltaron lo que técnicamente se llama la pluma radioactiva. Muertos ha habido, sí, ha habido consecuencias. Hubo pronto un guardia civil, precisamente,
que durmió en la cabina de avión, cosa que no había hecho en su vida, y algún civil. Y luego pues ha habido, pues se han muerto muchos de cáncer, claro. Palabras tremendas que me gustaría complementar con la que la alcaldía de Palomares nos decía y que nos dejó un poco helados. Pensábamos, Juanjo, sinceramente, que esto era parte de una leyenda urbana. La gente sigue teniendo que irse a chequear a Madrid, casi como una operación que, bueno, ellos han convertido, nos decía el alcalde, bueno, pues como una forma de ir a la capital, ¿no? Pero tienen que ir después de 30 y pico años. Escuchamos un momento, Juanjo. Ha sido después cuando se elaboró un programa de seguimiento por parte de la Junta de Energía Nuclear, lo que ahora es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Industria, cuando se han preocupado de llevar un seguimiento relativo a temas de la salud de los vecinos, que lleva ya, pues no sé, más de 20 años. Como todos sabemos, este fue uno de los accidentes nucleares que después de la catástrofe de Hiroshima se produjeron en el mundo, y bueno, y lo que lógicamente esto conlleva que, dada la poca experiencia que hasta esa fecha había sobre cuál es la reacción que la radiactividad puede hacer tanto en las personas como en las plantas, pues bueno, que se lleve un seguimiento, porque como todos sabemos, la contaminación por plutonio americio pues tarda miles de años en desintegrarse. Miles de años de desintegrarse esa especie de energía, de radiactividad que queda ahí, de la que se informó muy poco. Juanjo, a ti, de todo lo que tú viviste en aquel primer gran reportaje, ¿con qué sabor te quedaste? ¿Con el amargo de la propia tragedia o esa especie de férrea censura que os atenazaba un poco también? Yo creo que lo más amargo de todo fue que se apropiaron de un territorio que no era suyo, con todas las consecuencias, no solamente de no dejar pasar a la gente o no entrar en sus casas, sino de apropiarse de las cosas, de tener del sentimiento de que se estaban apoderando de algo que no era suyo, sencillamente porque eran más poderosos que nosotros los españoles, ¿no? Y que hacían y deshacían lo que les viniera en gana. Yo recuerdo, escuchando las palabras de la alcaldía, que desde hace varios años, lo que pasa es que no sé por qué nadie lo ha investigado, en la ciudad de Tarifa, aquí en Cádiz, hay unos medidores de radiación y de contaminación radiactiva militares que son prácticamente secretos, que, bueno, pues nadie sabe por qué están ahí, y que mucha gente a mí me ha comentado, me dice, esto podría tener algo que ver con los residuos que todavía pueden quedar del tema de Palomares. Bueno, pues nadie sabe por qué están esos medidores de radiación en Tarifa, y bueno, pues alguien dice no, porque realmente los vientos que llegan de Chernobyl y no sé qué, no, oiga, los vientos de Chernobyl podrían llegar exactamente a Barcelona o a Tarragona y estar allí los medidores, y sin embargo no están allí. Los reporteros del País, Juanjo, hablaban hace tan solo unos años de que todavía las personas de Palomares, que habían pedido indemnizaciones, todo tipo de compensaciones por lo que ocurrió, no habían podido tener en sus manos sus propios informes médicos, cosa que ya demuestra cierto secretismo. De todas formas, Juanjo, menudo debut de fuego, una historia para no olvidar y que hemos querido recuperar para toda la audiencia de la cadena SER. Sabes que esta es tu casa, que este es tu programa, y un abrazo muy grande, maestro. Muchas gracias, Iker, muchas gracias, suerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y yo quiero decir, sobre todo porque aquí ninguno somos agoreros, que deseamos lo mejor, y que parece ser que en el propio pueblo de Palomares no hay ningún peligro, ningún problema. Nos han tratado fenomenalmente, y sobre todo porque es una de las zonas de mayor avance dentro de Andalucía. Una gente que absolutamente quiere olvidarlo, pero que también sabe que está ahí. Hay tesis que se están haciendo 35 años después sobre esta historia. Me gustaría que escucharais todos muy atentamente un poco la reflexión del alcalde, la reflexión, digamos, 30 años después. Ellos eran niños cuando ocurrió esto, y lo que piensan, pues mirando prácticamente al mar y recordando lo que allí pudo pasar. Es muy interesante. Pudo ser un verdadero desastre, no solo para Palomares, sino para toda la comarca, la provincia y nuestras provincias más próximas. Así como lo considera realmente la gente, y seguimos considerándolo. Palomares es fruto de un milagro. Nació como por segunda vez como una persona, pues bueno, que desgraciadamente tiene un accidente y al final sale libre de lesiones, etcétera, etcétera.
Y hay que verlo así, como una especie de milagro, aquella bomba que se recuperó del mar, aquellas 3 que cayeron y se abrieron y dejaron parte de su carga, aquellos niños que jugaron con el plasma de este tipo de artefactos. Milenio 3, siempre lo digo, es un programa abierto, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Somos un equipo de periodistas que nos gusta la investigación de lo desconocido y nos enorgullecemos sobre todo de nuestra audiencia. Sabemos que hay un montón de personas siguiéndonos, personas además tan destacadas que nos han llamado, como don Jesús López, que es capitán del Ejército del Aire e ingeniero técnico, que hizo la valoración de los daños de uno de los vecinos de Palomares que ya fallecieron. Lo tenemos ya al otro lado del telefónico. Don Jesús López, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué recuerda escuchando tantas informaciones de aquella historia de Palomares? Bueno, recordar a nosotros, a otro compañero y a mí, ingeniero técnico aeronáutico, en los dos nos tocó hacer una valoración de los perjuicios que se le habían ocasionado al único propietario que se atrevió a recurrir. Era un ingeniero de minas, recuerdo que se llamaba Cervantes Párraga, y falleció mucho antes de que el Tribunal Supremo le diera la razón. Siempre se la quitaron en las instancias anteriores porque decían que aquellos terrenos no servían para nada, no tenían valor agrícola, no tenían valor turístico, no tenían valor de ningún tipo, y que por lo tanto el campamento que se había montado allí pues que no le había causado ningún perjuicio. ¿Y crees que hubo ocultación de la información tal como estamos hablando? Hablamos de una época muy concreta y que la verdad es que durante meses incluso la población civil no sabe que esos artefactos, acudiendo a la hemeroteca simplemente, no se habla en ningún momento de artefactos con carga radiactiva hasta bastante tiempo después. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, lo que ocurría es que empezaron a sospechar cuando le montaron un campamento. Bueno, ellos, cuando nosotros hicimos la peritación, que habían pasado muchísimos años, por supuesto, pues nos contaban que su sorpresa fue ver allí montones de barcos en el horizonte que se aproximaban y luego que ocuparon aquellas tierras, pero por la vía de hecho, vamos, o sea, que desembarcaron y se metieron en montones de hectáreas, 900 y pico tenía el señor Cervantes Párraga en concreto, y ocuparon la que necesitaron y vieron que si los americanos montaban todo aquello y se estaban llevando 1 metro de tierra, de altura, de terreno, se lo llevaban a los barcos. Antes he oído a Juan José Benítez que decía que no sabía dónde, se lo llevaban a los barcos, de donde parece lógico pensar que si llegaba al barco lo tiraban por el otro lado, porque sería ridículo llevarse la tierra contaminada. ¿A dónde? O sea que... Y parece también, don Jesús López, que hubo tierra contaminada que se quedó, la enterraron en bidones allí mismo, en Palomares. Yo eso no lo llegué a ver. Vamos, a mí lo que me contaban era esto que digo, que decían que se lo llevaban a los barcos, pero bueno, no tiene sentido una superficie tan grandísima por 1 metro de altura que se lo llevaran a otros sitios, o sea, transportarlo, no sé qué. ¿Y cómo vio a esta misma persona que al final falleció sin poder ver cumplido su cometido? ¿Había cierta desesperanza? ¿Había miedo a lo nuclear o a la radiactividad, como se decía en la época, Jesús? Era una familia de veras. Bueno, él había fallecido cuando nosotros hicimos la valoración, conocimos a su hija y al abogado, y bueno, son gente realmente muy culta, vamos, ya digo, el padre era ingeniero de minas, ya no me acuerdo la hija, pero en fin, que era gente bastante preparada y admitían que aquello pues no debía tener más peligro que los que ellos creen que pasaron, porque me dijo, y eso no se me olvidará nunca, me dijo el abogado, y luego lo vi, entre sus alegaciones estaba la de que era la primera vez en la historia que se probaba ese dispositivo de seguridad que hace no explotar una bomba atómica tirándola, porque decía, esto se habrá experimentado en muchos sitios, pero nunca tirándolo, y lo han experimentado sobre nuestro terreno, esto no es indemnizable y tal, en fin, la sentencia ya estaba hecha y no era eso lo indemnizable fue curioso, tampoco como se mantenía que no se había causado ningún perjuicio, el Tribunal Supremo hiló fino y dijo que era indemnizable la depreciación del valor en venta que habrían tenido aquellos terrenos, puesto que cualquiera que fuera a comprar terrenos por allí, claro, compraría otros mejor antes que eso, ¿no? Entonces, lógicamente, incluso hubo luego pánico en las exportaciones agrícolas durante décadas en cuanto al pescado, claro, sí, la desinformación. Don Jesús, pues muchísimas gracias de verdad por poner su grano de arena, su información valiosísima, capitán del Ejército del Aire, ingeniero técnico aéreo, un placer y esperamos hablar de muchas más cosas por aquí, este es su programa también. Vale, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. El enigma de Palomares, el mayor
accidente nuclear, un milagro, hay que tomarlo en el lado positivo, porque, como decía el alcalde de Palomares, podía haber acabado no solo con esos pueblos, sino con la provincia, prácticamente. Lo curioso es cómo se tapa la información, o cómo se anquilosa en algunos lugares, y cómo no sabemos nada, ¿no? Auténtica ciencia ficción que ocurrió en la realidad. El estudio 1, como siempre, ya lo sabéis, está en penumbra. Estamos aquí unos cuantos periodistas, vamos a hablar de temas apasionantes, y se nos ha unido, porque además yo te invito además a que hables del tema siguiente con nosotros. Acaba de llegar de viaje de esas tierras extrañas nuestro compañero don Javier Sierra, además con un libro fantástico, El secreto egipcio de Napoleón, que acaba de salir en Francia, ni más ni menos, un auténtico bestseller. Don Javier, bienvenido aquí a tu casa. Hola, buenas tardes. Tú sí que sabes dónde están las bombas de Palomares, ¿verdad? Eso fue un sitio. Yo las vi, o vi una de ellas, haciendo otras cosas, haciendo otras investigaciones en Nuevo México. Me dio por entrar a visitar el Museo Atómico Nacional en Albuquerque, a las afueras de esa enorme ciudad de Nuevo México. Y entre reproducciones de los cohetes Saturno, reproducciones de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que por cierto son bien diferentes la una de la otra, había un enorme panel en una de las esquinas de ese Museo Atómico Nacional que decía Palomares, Spain, donde sobre un mapa de España se indicaba el lugar donde había tenido lugar, valga la redundancia, este accidente. Y debajo, sobre el suelo, estaba una de esas bombas. Yo creo que es la bomba que rescató Francisco Simó Paco, el de la bomba. De unos 7 metros de largo, ¿no? Sí, larga, muy grande, con una abolladura tremenda en la parte frontal del proyectil. Claro, supongo que vacía, sería solamente la carcasa lo que tienen allí. Y con un anciano que yo recuerdo que me estuvo guiando por allí directamente hacia aquel panel en cuanto le dije que yo era de Spain, porque Spain le sonaba no por Madrid, no por Barcelona, sino por Palomares, que era el motivo que ellos tenían de nuestro país ahí, ¿no? Impresionante. Hemos visto dónde está la bomba de Palomares. No desapareció en ningún sitio, sino que se encuentra en Nuevo México, lugar donde con Javier rescatábamos hace pocas semanas aquí en Milenio 3, en nuestro horario habitual. Sabéis, siempre de 10:30 a 11 y luego de 3 a 4 los domingos. Hablábamos de Roswell, un accidente muy distinto, pero ahí, en lo que era la zona más importante militar del mundo, se llevó o parte de estas bombas accidentadas. Un misterio auténtico, y quiero acabar con él para pasar al siguiente tema, con una frase yo creo que definitoria. La hace Francisco García, que fundó una especie de coordinadora o sección de personas, se llamaba Existimos, intentando prestar algo de luz a un enigma que sigue envuelto en sombras, el de la caída de bombas en Palomares. Francisco García acababa con este asunto con estas palabras. La información aquí es un tabú, siempre lo fue el tema un tabú, sigue siendo un tabú, y desconocemos el fondo de la cuestión. O sea, aquí nadie sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Sería, digamos, el colofón a un tema impresionante que pasó en nuestro país, en España, y nos hemos puesto a trabajar para, con documentos, voces, datos, hacernos un mapa, una situación. Conspiración pura y dura. Tiempos de Guerra Fría. Se hablaba incluso de que el buque Borz, de origen soviético, se acercó hasta las costas españolas. Se convirtió en aquellos días de enero del año 66 en la zona más caliente del planeta. Nunca lo supieron aquellos nobles amigos almerienses. Y tenemos el estudio hoy, y sin que sirva de precedente o sirviendo de precedente, por este horario especial estamos disfrutando, dándoos información sobre temas que nos habéis querido a través de milenio3@cadenaser.com. Y ahora estoy seguro que van a echar humo los correos electrónicos, porque un tema que es absolutamente clásico en su sentido de la palabra, en el sentido de la palabra profecía, que os encanta, que le encanta a mucha gente de la cadena SER, y ya saben a quién me estoy refiriendo, y que se ha visto convulso primero por dos cosas, por la situación actual, es lógico. No sabemos por qué, pero siempre que ocurren ese tipo de sucesos, pues surgen profetas, centurias. Tenemos al general Sánchez de Toca, que ha cursado estudios en la Universidad de Bonn y de Viena, que ha hecho un sinfín de trabajos en revistas militares españolas y extranjeras, que ha desempeñado funciones en África, Europa y América, y que desde los años 70 hizo un trabajo pues que nos llena de orgullo, porque conocemos más, y esto es lo más importante, de una zona quizá cercana, pero también lejana, como es la antigua Germania. Ahí estaban los profetas del bosque. Buenas noches, general, es un placer. Buenas noches. Que esté ahí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mucha gente primero se dirá, ¿qué hace todo un general, un hombre
que ha estado en misiones de paz, que ha estado elaborando mapas geopolíticos, intentando buscar soluciones precisamente a cosas como las que estamos viendo ahora, metido en una historia tan misteriosa pero tan apasionante como estos profetas del bosque? Porque me los encontré en acto de servicio, podríamos decir, ¿verdad? Hace 20 años buscábamos escenarios y topamos, nos encontraron ellas casi, estas tradiciones centroeuropeas. Habíamos requerido que se nos enviaran escenarios, es decir, sucesiones de acontecimientos de lo que podía pasar a raíz de la invasión de Afganistán, y entre ellos nos llegaron escenarios que no eran productos racionales y elaborados, sino que eran cosas populares, espontáneas, irracionales, y de todo ello lo más convincente, lo más coherente, detallado, completo, un fenómeno realmente único, es lo que vino de Centroeuropa, de Alemania, Austria, Polonia y Suiza. Y todo ello además configuraba una sucesión de acontecimientos que en parte se había cumplido, se había confirmado, ¿verdad? Entonces era un asunto de servicio, no era... Y además una persona que sabemos que ama los libros, lo sabemos bien, como los ama el equipo de este programa. Somos lectores empedernidos. Os recomiendo a todos José María Sánchez de Toca, editorial Corona Borealis, Los profetas del bosque. Un libro donde se revelan cosas que a veces dan un poco de susto, hay que decirlo, y que hay que tomarlas. Me parece muy bueno el espíritu que hace ahí José María, bueno, como señales, no como esos agoreros que siempre aparecen. Vamos, Carmen Porter, siempre sondeando la red de Milenio 3. Sabéis que para quien se una ahora, nuestro horario habitual, de 10:30 a 11, de 3 a 4 de la mañana, todos los domingos en la SER, donde si no. Carmen, en Internet, a tiempo real, hoy en día, están surgiendo profecías, yo no sé si algunas se deforman, se exageran. Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso, porque él hace perfectamente un análisis de lo que está pasando. Internet, el gran foro donde surgen nuevas profecías o se deforman nuevas profecías. De la acuática triplicidad nacerá, de uno que hará del jueves su fiesta. Su ruido, lor, reino, su poder crecerá. Por tierra y mar, a los orientes tempestad. Nostradamus, el Nuevo Testamento, Parravicini, un sinfín de profecías son reinterpretadas en torno a los acontecimientos que asolan al mundo. Algunas, interconectadas por la red, se deforman, amplían y exageran. Otras, sin embargo, son casi exacta réplica de lo que está por venir. Don Javier Rodríguez, nuestro compañero, comandante, y siempre lo digo, de esta nave del misterio, con estas músicas. Pongámonos todos en situación. Carmen, Internet, el conflicto de Irak y la gente que rescata y que en tiempo real a los 5 continentes envía informaciones de supuestas profecías. Coméntanos alguna, aunque esta noche de madrugada vamos a comentarlo también. Hemos oído una de Nostradamus, que nuestro compañero Carlos Barroso pues en la introducción ha hecho, pero también hay demás profetas, de Benjamín Solari Parravicini. También salió a la luz con los atentados del 11 de septiembre. Argentino. Exactamente, que además en sus profecías hacía estas con un dibujo al lado en las que explicaba esas profecías. Uno célebre, Carmen, en el que salía la Estatua de la Libertad como quemándose y 2 torres, bueno. Pues una de las que más está circulando por la red hoy en día con respecto a la guerra de Irak es: la guerra de los 3 lanzará iras, en desencuentros verán sin ver, obrarán sin bien obrar, será en destrozos el fin. Bueno, profecías que surgen que no sabemos. Yo, sinceramente, os lo digo, me fío poco de la red a veces, no de las profecías en sí ni de la gente, sino que a veces también se deforman las cosas y quién sabe si eso se puede tocar o no. Hay muchas más. Las iremos comentando, por ejemplo, si quieres. La profecía de Juan 23, un gran relámpago en Oriente, no oiréis el trueno, todo será inesperado. Esto sucederá cuando muera un caudillo en Oriente y maten a un caudillo en Occidente, al sur de Lutero. Caramba, ¿alguna más, Carmen? Pues sí, en el Nuevo Testamento también, según los conspiranoicos que hay por la red, en Apocalipsis 16, en el verso 12, dice: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente.
milenio3@cadenaser.com. Vais a poder hacer vuestras preguntas a la recta final del programa al general José María Sánchez de Toca, autor de Los Profetas del Bosque, libro de Corona Borealis de un gran amigo, Jesús Callejo, y que os aconsejamos a todos. ¿Qué diferencia habría, José María, entre estas personas, que uno era panadero, el otro cura, el otro... Quizá la más importante es que ellos no iban de profetas, ¿no? Que no eran como estos otros que se han dedicado su vida a profetizar. Efectivamente, eran involuntariamente predictores o vaticinadores. Nunca se llamaron profetas a sí mismos, y fue la gente la que les puso el nombre de profetas del bosque, Valprofeten. Pero ellos a sí mismos no decían profetizar, ¿verdad? Realmente la palabra profecía, que usamos tan alegremente, es una palabra seria, una palabra que merece mucho respeto, porque profeta es el que habla en nombre de Dios, y la profecía realmente solamente es profecía cuando se cumple. Si no se cumple, no lo es, ¿no? Entonces esta gente era vaticinadores, realmente hacían predicciones que se veían forzados por su conciencia a manifestar a los demás, a pesar de las múltiples incomodidades y trastornos que les acarreaba, porque la función de predecir desgracias, pues inevitablemente es antipático, ¿no? De todas formas, José María, hay un hecho, un acontecimiento sobrecogedor, por otro lado, cuando menos, bueno, sorprendente, que a ti te hace primero recopilar o volver a investigar toda esta historia, un hecho que cambió la faz de la Tierra y que todos dicen que habrá un antes y un después, que es el 11 de septiembre. ¿Qué pasa el 11 de septiembre para que tú acudas de nuevo a estos documentos de los profetas del bosque? Pues el 11 de septiembre, yo creo que lo recordamos todos, aquella tarde, estaba viendo en televisión cómo se hundían, cómo parecía que se hincaban en el suelo las Torres Gemelas. Y eso me recordó que yo, ese párrafo, un párrafo alemán, lo había traducido hacía 20 años, y había tenido enormes dificultades para entender lo que quería decir aquel señor alemán en una carta del año 75, yo lo traducía el 79, y era esto, que los edificios se hundían en el suelo, ¿no? Porque cuando hay un bombardeo, los edificios se tumban o se derrumban, o en el caso de Beirut implotaban, ¿sí? pero esto realmente era nuevo, y era una imagen que, como no la había visto, me resultaba difícil de entender. Entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo lo que yo había traducido. Y era la imagen de las Twin Towers, que lo recordamos todos, metiéndose en el suelo. Y este hombre que lo profetiza, o que lo cuenta, y que usted lo recoge en el año 79, ¿quién era exactamente? Pues es un labrador que naturalmente quiere guardar el anonimato, un labrador de Niederösterreich, de la Baja Austria, cerca del pueblo de Krems, que en su juventud, hacia los 20 años, tuvo una serie de visiones en estado de vigilia. Es decir, él veía la realidad física, la realidad que vemos los demás, pero además veía un fillet o un film corto en el que había un acontecimiento llamativo que él no sabía en qué fecha era, pero que por indicios de el tiempo, la nieve en las montañas, las flores, podía situar en el tiempo. Él se hizo una composición del lugar con todo lo que veía, y es una secuencia de acontecimientos que encaja en el resto de las tradiciones alemanas. Lo que pasa es que, como este hombre era un hombre culto por primera vez, o de los pocos que hay, era un hombre ya moderno, que conocía la televisión y conocía el aeroplano, y en fin, un hombre de nuestro tiempo. Yo tengo la impresión de que está vivo todavía. En la red, el año pasado, este hombre contestaba a una pregunta que le hacían. Entonces, este hombre describe lo que configura la secuencia que no ha ocurrido, porque de todas estas tradiciones hay un tercio, poco más o menos, ha pasado sin la menor duda, está ahí muy claramente se han producido sin la menor duda. Y sobre todo, José María, y tú lo reflejas en tu libro, se refieren muchos a lo que va a ocurrir en este siglo. Hay como un par de acontecimientos, y hablamos de un sinfín de personas, creo que 75 que tú estudias, que tienen muy claro que hay una primera y un segundo conflicto mundial, pero hay un tercer acto. ¿Esto nos da un poco quizá de miedo? Ellos hablan de acontecimientos mundiales, hablan de un primer acontecimiento mundial que sin duda se puede identificar con la Primera Guerra Mundial, un segundo acontecimiento mundial que abarca Hitler y la invasión de Bohemia y la guerra que desencadena y que pierde Alemania, y un tercer acontecimiento mundial que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, gracias a Dios. ¿Y hay algún indicio, por ejemplo, y creo que la gente lo está preguntando ya en milenio3@cadenaser.com, ¿hay algún indicio
de la situación más o menos actual, la que estamos viviendo, la convulsión general? Estos profetas del bosque, no todos eran de ese bosque de Baviera, pero podemos radicar más o menos en esa área, ¿no?, para que la gente se haga una composición de lugar. Esta gente que además es apasionante el estudio, porque como hemos dicho antes, cada uno tenía sus labores, eran gentes del campo la mayoría, gentes humildes, pero que de repente tenían esas visiones como de lo que estaba por venir. Pues bien, algunos, José María, dieron en el clavo en lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ellos hacían preceder, dicen que a cada acontecimiento mundial le preceden una serie de signos, de cosas que pasan, ¿no? Y estos signos los dan muy plásticamente. Por ejemplo, el primer acontecimiento mundial decía: cuando las mujeres anden como las ocas, habla del polizón, o cuando se les vea, se pueda ver debajo del zapato de las mujeres, o cuando un perro de hierro aúlle por un camino de hierro. Claro, ellos no tienen elementos para definirlo mejor, porque son gente del siglo XVIII. Se referían al tren que estaba por venir. Al tren que vino, sí. Por ejemplo, el estallido de la Primera Guerra Mundial lo dan con un pez de plata que lleva gente sentada y que vuela por encima de las montañas. Es el Zeppelin que pasó encima de las montañas de Baviera el 14 de agosto de 1914. Es una cosa realmente impresionante. No tienen, conocen la palabra Zeppelin, ni dirigible, ni globo, pero dicen un pez de plata, ¿no? El Zeppelin era de aluminio y brillaba al sol como si fuera de plata. Don José María, esto es impresionante. Los profetas del bosque. Tenemos que hacer una mínima pausa para conectar con el sorteo de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, con el que siempre conectamos a estas horas, pero vamos a seguir muy atentamente. Por favor, milenio3@cadenaser.com, enviarnos vuestras sugerencias. Sin duda nos tenemos que comprometer a hacer un programa solo sobre este asunto profético, pero queríamos que en la noche de la conspiración, en la noche en que por desgracia el mundo se ve en esta situación, era importante oír y escuchar la voz de estos profetas del bosque. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. — 9:47, programa especial de Milenio 3. Hemos hablado de un enigma que pasó en España, con voces sobre el misterio, sobre la ocultación o no de información. Pasó hace muchos años y hemos hablado con la voz de esa gente maravillosa de ese pueblo, al que enviamos un fuerte abrazo y un saludo, Palomares, lo que pasó allí. Luego hemos hablado de conspiración a nivel de Echelon. Nos preguntabais mucho por esta historia. ¿Cómo se vigila a nivel mundial? ¿Cómo los servicios de inteligencia o las redes de espionaje actúan hoy en día, siglo XXI? Y por supuesto queríamos guardarnos para el final este tema. Los profetas del bosque, General José María Sánchez de Toca. Un trabajo sobre una serie de personajes misteriosos que no se toman a sí mismos por profetas, pero que anuncian hechos que parece que están por venir. Don José María, hablábamos de la Primera Guerra Mundial antes de dar el sorteo de la ONCE, hablábamos de ese pez de plata en el que viajaba gente, descripciones concretas. ¿Se producen también en la Segunda Guerra Mundial estas descripciones? Sí, se habla. Hitler queda definido como el hombre de la araña en el brazo y en la bandera, que manda a... El hombre de la araña en el brazo, claro, la esvástica. Manda a su gente en carros de hierro sobre toneles a 1000 millas en cada dirección, ¿verdad? Y lo hace desde Praga, porque esto era una evidente Praga del siglo XIV. ¿Del siglo XIV? Sí. Bueno, perdón, he dicho una evidente, no, era un pastorcillo, es el doncel ciego. Y esto es muy impresionante porque, por ejemplo, son 19 frases, me parece, lo del pastorcillo ciego, que se conservan desde hace 700 años, ¿verdad? De las cuales se han cumplido inequívocamente 6 o 7, y quedan 12 que no han ocurrido, ¿verdad? No puede decir que se tengan que cumplir, pero 6 o 7 se han cumplido, hasta tal punto, por ejemplo, que la segunda frase define con toda precisión el reinado de Francisco José. Dice: cuando en Austria haya un señor que reine más de 60 años y asesinen al príncipe heredero, y ahí sigue continuando. Pero me preguntaba por las señales del segundo o del tercero, ¿no? El segundo, Hitler, está muy claramente definido. El tercero, don José María, o si la situación que estamos viviendo ahora mismo la vieron, ¿no? También, o bueno. Pues es difícil de decir, porque toda profecía se entiende bien cuando se entiende cuando ha pasado. A todo lo pasado, lógicamente. Las predicciones, verá, cosas que han dicho en esta secuencia de acontecimientos que no ha ocurrido, cosas que se han dicho y que se podría entender que han pasado, prácticamente desde que se ha editado el libro. Bueno,
el conflicto en los Balcanes, un conflicto en los Balcanes que se va corriendo hacia el sur, ¿no? Eso lo dice el grabador de Waldviertel. El asesinato de un prohombre en los Balcanes ha ocurrido hace muy pocos días. Y luego hay, en este grupo de vaticinios o predicciones, en la supuesta entrevista a la hermana Lucía que hace un jesuita polaco, una de las cosas que dice es: norteamericanos y británicos desembarcan grandes contingentes en el continente asiático. Pues esto también ha ocurrido después de editarse el libro, ¿no? Estamos hablando de cosas que han ocurrido cuando Los Profetas del Bosque estaba saliendo del horno editorial, cuando por supuesto ya estaba escrito. ¿Qué personaje de estos 75 predicciones que usted ha estudiado le ha llamado más la atención, quizá por la precisión que tenía o por alguna otra circunstancia? ¿Con cuál se queda? ¿Con qué profeta del bosque? Imagino que hacer, como siempre, estas preguntas de una selección es difícil, ¿no? Porque uno se pone el empeño y pone la ilusión, y este es un trabajo hecho con esa ilusión del descubrir. Pero, ¿podríamos quedarnos con alguno? Sí, pero es muy difícil, ¿eh? El cantar del viejo Tilo es muy bonito. Si yo fuera alemán lloraría leyéndolo, porque me emociona, soy español y me he traducido. Es muy bonito el cantar del viejo Tilo. Otro muy emocionante también son las frases del doncel ciego de Praga, porque tienen tal fuerza y reflejan con tal exactitud la historia de Centro Europa que llega muy directamente al corazón. ¿Con qué cosas, por ejemplo? Para que la gente, los cientos de miles de personas que le están escuchando, sepan hasta qué punto llega esa precisión, como las señales que estamos viendo antes, ¿no? Pues después de la Primera Guerra Mundial caen las monarquías como manzanas maduras. Después dice: los alemanes invaden Bohemia, los checos después expulsan a los alemanes, la expulsión de los Sudetes, pero cuando vuelven a florecer las cerezas no quisiera yo ser checo, en la entrada de los rusos en el año 48. Y ahí se termina lo que ha ocurrido. He citado mal porque tiene mucha más belleza y más fuerza lo que decía el pastorcillo este, que le llamó el emperador Enrique IV el nigromante, que andaba siempre buscando oro. Se enteró, el pastorcillo le contó lo que pasaba y dio orden de que esto se sepultara, que nunca más se volvió a hablar de ello. Y es muy curioso porque esa orden la han reiterado muchos emperadores del Sacro Imperio, y luego gobernantes civiles como los gobernantes checos y los nazis. Y es igual, es un prodigio de persistencia de esta predicción o de ese vaticinio a lo largo de 700 años contra la voluntad de los gobernantes, ¿verdad?, se ha mantenido. Y sería muy importante destacar que la vida de estas personas, de los profetas del bosque, panaderos, trabajadores, sacerdotes, que de repente sentían, yo imagino, que hasta un tormento, ¿no?, por ser testigos de una cosa que desde luego no era agradable, y lo tenían que contar y se dejaba por escrito. Fueron vidas terribles, tristes, es decir, ellos tenían esa conciencia de que realmente, más que un don, esto era casi una maldición, ¿no? Una cruz, sí. Yo creo que el dedo en la llaga está en este punto, ¿verdad? No es un cometido satisfactorio, sino para ellos fue una auténtica cruz, y más o menos lo dicen. De algunos se desprende de su vida, de otros no se ve con tanta claridad, pero es evidente que para muchos, especialmente los religiosos y los párrocos, lo pasaron mal por haber tenido este tipo de visiones, ¿no? Y son tan agoreros como para ver un fin. La mayoría de los profetas son así y nos hablan siempre de destrucción, de un fin masivo. Esto ocurre en algunos de ellos, es decir, hablan de ese acto que está por venir como algo completamente catastrófico. ¿Hay que tomárselo así o no? Bueno, desde luego definen y describen en unos términos lo que se viene encima a Centro Europa, lo que se vendría encima si ocurriera, porque todo esto no tiene por qué ocurrir, ¿no? Son lo que han dicho gentes a lo largo de 15 siglos, pero no, en mi opinión, no tiene por qué necesariamente ser así. Y esperemos que no sea así. Claro, podría ser así si seguimos la marcha que llevamos, ¿no? Pero no es necesario, ni mucho menos, ¿no? Es un futuro posible más, porque claro, el futuro no existe, ¿no? Pero sí, esta gente se ha sufrido y lo ha llevado como una cruz. No recuerdo exactamente la pregunta. Le decía si usted ve
que hay un final, es decir, que ellos hablan de un tiempo final, ¿no? Claro, todos. Todos. Y en general, las profecías que uno puede considerar auténticas, la de gente desinteresada, involuntaria, que lo pasa mal, en el mundo católico, por lo menos, que es el que uno entiende, porque claro, de otras culturas, quién sabe, ¿no? Pero de la nuestra, pues todas prometen una edad y que estos alemanes llaman una edad que llamarán dorada. La edad de oro. Sí, pero un poco en los términos de Don Quijote y Sancho del discurso a los cabreros, ¿verdad? Dichosos siglos y bendita edad aquella en que no había ni lo mío ni lo tuyo. Es una descripción de un mundo rural en el que cada cual podrá tener tanta tierra como quiera. Los hombres serán tan escasos que cuando se encuentran dos se saludan con el viejo saludo, Gelobt sei Christus, el viejo saludo tradicional, se abrazan y se preguntan: ¿dónde te escondiste, hermano? ¿Dónde te metiste? Si alguien encuentra una vaca le puede poner una esquila de plata, tan escasas serán. Y es un mundo que soporta en parte los desastres del mundo precedente, porque, por ejemplo, hay uno, el viejo párroco, dice: las montañas de escombros que hemos creado no desaparecerán de la faz de la tierra. Estaba adelantándose ya bastante tiempo al tratamiento de escombros. Tenemos a todo el equipo: Santiago Camacho, Carmen Porter, a Javier Rodríguez, a Katia Rocha, a Antonia Moría Moreno, que ha venido con Santiago Camacho, a Nacho García Mostazo, a nuestro querido compañero y maestro Javier Manzano, aquí sentado, a Javier Sierra, todos escuchando atentamente al general, porque se hace extraño, ¿no?, en estos términos hablar de un trabajo tan maravilloso. Javier, una pregunta: estamos en la recta final, pero vamos allá. Sí, yo llevo varios días con el libro del general en la mesilla de noche, estudiándolo y leyéndolo con sorpresa, y quisiera hacerle una pregunta. Usted es un hombre, como se ve en el libro, que le gusta plantear escenarios, es decir, y utiliza las profecías como escenarios probables para enfrentarse a ellos desde varias ópticas, pero desde luego también la militar. ¿Cómo un hombre como usted interpreta este fenómeno? Es decir, ¿qué escenario es el que usted crea para interpretar que un señor del siglo XIV hable de Hitler como el hombre de la araña en el hombro? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el escenario por el que usted apuesta? Lógico, Javier. En mi opinión, pero yo no soy dueño de la verdad, ni siquiera inquilino, ¿verdad? En mi opinión, son señales de tráfico. El Ministerio de Obras Públicas pone una señal de curva peligrosa, escalón lateral, 30, y sí, para que uno conduzca con más cuidado y rectifique el estilo de conducción. Yo creo que esa es la función que explica todo esto. No sé quién, no me atrevo a decir quién, pero la función de todo esto creo que sí. El rumbo de las cosas es equivocado. Si pasa esto, pasará esto otro, y realmente ha pasado esto, es verosímil que pase lo otro, entonces es un rumbo equivocado. Es una advertencia, creo yo. General, hay que tomárselo así, además, y siempre con el lado positivo que intentamos, a pesar de que los temas a veces sean hasta trágicos, o en este caso un poco especiales, en Milenio 3, ¿no? Desde luego una idea de esperanza para todos. General José María Sánchez de Toca, Los Profetas del Bosque, Universidad de Bonn y Viena, su preparación. Durante los años 70 accedió a este tipo de documentos y ha desempeñado misiones en África, Europa y América. Pues un auténtico placer y un orgullo que alguien se adentre en el misterio, porque esto es un gran misterio. Nos despedimos ya, pero volvemos de 3 a 4. El programa de 3 a 4 sigue. Sería muy breve, porque acabamos ya en 10 segundos. Pero ¿usted cree después de esto que alguien puede ver el futuro? Algunos han visto futuros que han ocurrido. Esto es Milenio 3. De 3 a 4 esperamos, todo el equipo. Un placer, general. Muchas gracias a usted. Después de estas horas de fútbol nos gustaría conectar rápidamente con 2 puntos informativos. La expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber sociológicamente cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet, un mundo. La diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger es que no había Internet, y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas.
seguramente falsas, por supuesto, pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red, empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido. Escuchamos a Javier del Pino. Buenas noches. Buenas noches. Dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos. Desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada, porque todos daban por hecho que habría más atentados. Pero el país no estaba preparado para esto. Hace 17 años, cuando explotó el Challenger, la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave. Posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo, porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente, en cambio, se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla. Catástrofe extraña que parece una pesadilla. Imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida. Viajaba en este vuelo de la nave Columbia, Ilan Ramon. Se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas. Y no pocos en Internet ya empiezan a, por lo menos, sospechar. La sospecha es una palabra casi congénita de la red de redes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Aunque quizá los culpables solo sean, como parece, las máquinas. Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramon, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro Ariel Sharon ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torá microfilmada y una mezuzá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Livnat, daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Ariel Sharon ha asegurado en el Consejo de Ministros que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Conmoción en esos dos puntos cardinales importantes. Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos en ese Milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, Las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar descubrir por qué este mundo decíamos es tan hermético y cuántos misterios. Va a ser imposible en media hora, lo haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella Katia Rocha todas las madrugadas, las leyendas urbanas son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA ha sido, hace escasamente un par de horas, el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a un caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y bueno, él vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad.
Por otro lado, otros conspiranoicos están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para la guerra futura contra Irak, pensando en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta del programa sobre todo a los astronautas rusos, el mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada, y ahora periódicos como Pravda, basta decir que era la voz de la Unión Soviética, empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio, dignas de la ciencia ficción, pero reales, con hombres y fallecidos reales. Vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias. Yuri Gagarin, ahora Pravda lo ha sacado, que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no era el adecuado, y cuenta Pravda que dos campesinas, imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú, que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi reluciente, y que claro, casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente: no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen, que nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo, significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas, bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas, acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches. Buenas noches, Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego, de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, Iker, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares, y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada. Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho? Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la Oficina Conceptora Experimental 456 de la región de Khimki. Él asegura que en el cosmódromo Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio 3 personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce que orbitó en el espacio. Pues bien, había 3 nombres y 3 fechas: 1957, 1958 y 1959. La última de ellas 2 años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos 3 nombres. Terrible, ¿verdad? X1, X2 y X3. 3 siglas, 3 nombres, 3 hombres reventados en el espacio. Hoy sabemos sus identidades. El primero, Alexis Ledovsky. Su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok, siempre según las informaciones del diario Pravda. Sherenti Siborim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos. Lo más dramático es que en su asfixia, según cuentan estas informaciones, sus lamentos, su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias, una de ellas en Bochum, en Alemania. Y el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Niktov. Hasta el mes de abril, pues casi 50 años después,
la opinión pública no supo nada. Y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos muy poco de las informaciones oficiales, vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas. En el año 1961, Valentín Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Izvestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos. Las informaciones no llegaban. Mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo, pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad. Hubo un primer mártir que no pudo ocultarse, un hecho dramático que muy pocos conocen. Lo conoce perfectamente, cómo no, el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España, don Luis Ruiz de Gopegui, y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética, en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el desierto con paracaídas, pero su nave, su cápsula, pues había perdido el control y iba dando vueltas, y entonces él se dio perfectamente cuenta de que el paracaídas se había enredado con la propia nave, y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado. El 4 de febrero de 1961 estos latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Volokonev, Iván Kachur y Grachev. Según cuenta siempre Diario Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados, y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Ruiz de Gopegui en la terrible historia del comandante Kamarov. Este sí salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero él fue conocido, y se empezó a hablar, ya había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición. La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia. Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos, libros, el primero, por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. Eran, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. 6 años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de 3 mártires, y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, intentaban acoplarse a la nave Salut. Eran hombres casi bromistas, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la Luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes, eran los héroes.
Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España en aquella época. La Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, me parece que era la Salyut, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una pérdida de atmósfera, y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave, se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin fue una muerte muy... Y luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que estaban muertos porque no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com, un contestador 915324532, y que damos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis. milenio3@cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este estudio 1 de la cadena SER en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas 3 muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev no respondían, cómo habían sido tan ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso el drama fue mucho mayor, se habló de lo que comentaba don Luis de Gopegui, pero mucha gente lo negó, habló de otras cosas, se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos 3 hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los 3 con el cinturón puesto, los 3 muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11 en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Luis de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y me vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero que hizo varios libros, tenía encargado a su editor una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller: Los misterios de la aeronáutica rusa. Contaba o quería contar Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo patente o difundió uno de sus editores, que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas realizadas adrede negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos. Quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, sino a otros muchos, quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron el aire antes de Gagarin. Quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards. Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza. Y después, en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica, nos tenemos que ir evidentemente a el Challenger. Esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética, tremenda, esa historia de esos 7 valerosos hombres que perdieron su vida. También aquí hubo misterio. También aquí hubo gente que dijo que lo predijo. Pero claro, es muy sencillo poder decir a toro pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito 3 años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió.
habló de que ella había visto cómo de noche salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente un minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible ardía y explotaba la nave en vuelo. Claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles son muy ajustados a lo que después ocurrió, y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante varios meses, que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger, pues aproximadamente desde hacía 1 o 2 años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos. Incluso en registros como el Registro Central de Premoniciones, que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos, se registraron varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial. Lo que no coincidía en aquella época, porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial, lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986, desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Jenny Randalls, que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger. Bueno, historias que quedan ahí paralelas, que es mejor casi redundar en ellas, pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos. Una cosa de la que hablaremos seguro, los fenómenos extraños en torno a astronautas, y hay documentación que os va a sorprender, es por ejemplo los cambios de conciencia que se producen en muchas de estas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar Mitchell, del Apolo 14. En febrero del 71 tuvo una misión increíble: experimentar telepáticamente, y esto se publicó en todo Estados Unidos. Nos lo cuenta también Javier. Este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos, llamado Olaf Johnson, que debía transmitir mediante el poder de su concentración las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que recogen imágenes geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, pues fue bastante sorprendente, porque hubo un índice de aciertos que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14, sufrió una transformación personal muy seria y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología, llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias No Éticas y que se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con la investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta. En definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Don Luis Ruiz de Gopegui, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron. Algunas terribles, muertes de cientos de civiles. Todo el tiempo que existió la Unión Soviética, pues en efecto no había ninguna transparencia, y entonces pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y todo lo que pasaba, y cuando había muertos pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no lo hacían así porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas, y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabía. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento. 3:06 minutos de la madrugada y comienza la propuesta del menú que la cadena SER hace siempre cuando llegan estas horas brumosas, más frías ahora, 6 grados en el exterior, según nos comunica aquí el termómetro de este estudio 1 de la cadena SER, completamente en penumbra, con don Carlos Nicolás en la Enterprise, en la nave, dispuesto a llevar todo por buen rumbo, y con el mejor equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez. Un montón de contenidos, de noticias, de misterios, un encuentro con la radio en vivo, en directo, con vuestro pensamiento
y nuestras voces e investigaciones. Yo creo que una buena comunión, ¿verdad? Para todas las madrugadas del domingo de 3 a 4. ¿Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com? Hemos recibido centenares de mails, algunos realmente espectaculares, intentando, bueno, pues traducir o opinar sobre aquella voz que grabamos la semana pasada en el santuario de Andújar siguiendo la investigación de Belmez. Os prometo cosas muy fuertes dentro de las próximas semanas en torno a este asunto. Iremos desgranándolas poco a poco. Sabéis que siempre los seguidores de Milenio 3 vais a ser los primeros en saber todo lo que estamos indagando e investigando a fondo. Si esta primera parte la dedicábamos al mundo extraño de los animales, a esa especie de oleada misteriosa que ha habido en Argentina, donde un gigantesco ser está causando el pavor, y acabábamos en los sótanos, en los húmedos, auténticos y misteriosos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid, junto a piezas de auténtica criptozoología, pues ahora vamos a cambiar el rumbo constantemente, y vamos a hacerlo de una forma directa, sin ambajes. Fotos misteriosas, fotos paranormales, nos han llegado en las últimas fechas a ese milenio3@cadenaser.com. Yo siempre lo digo, vosotros podéis ser informadores, igual que cualquiera de nuestros corresponsales, informadores con vuestras noticias, con vuestras investigaciones, con vuestras pesquisas, y una de ellas venía de un lugar precisamente cercano a Belmez, cercano a Jaén, en pleno corazón de la provincia, un lugar maravilloso, un lugar precioso llamado Úbeda. Precisamente hace un par de semanas estábamos allí y nos llegó una fotografía impactante. La fotografía quizás de un fantasma. A mí me gustaría describir lo que tenemos ahora entre las manos. A mí me llamó la atención, tengo que decirlo. Una de esas calles, bueno, Úbeda y Baeza, dos auténticas joyas renacentistas. Quien tengan la suerte de conocerle, de haber estado por sus calles, conocerán esa especie como de pequeñas rúas muy estrechas, callejas blancas, ventanas enrejadas, y bueno, dos amigos, concretamente Carmen Porter, que son Francisco Javier López y Nani Baena López. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Carmen. Tenéis ahí toda la información. Ellos dos son los que se ponen en contacto con el programa y descubren espontáneamente esta fotografía. No la hacen ellos, ¿no? Exactamente, y que además nos mandan un email en el que nos dice: estimado Iker, somos dos jóvenes de Úbeda, Jaén, seguidores de tu programa. Hemos encontrado una foto bastante curiosa de nuestra Semana Santa. En dicha foto aparece en un CD de música interactivo de la Cofradía de la Sentencia de nuestra ciudad. En ella podemos observar un supuesto fantasma asomado en una ventana de un palacio del casco antiguo de la ciudad. Nos dejan un número de teléfono. Nuestro corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista, se ha puesto en contacto con Francisco Javier y con Nani, y ha sacado conclusiones, Iker, pues bastante fuertes después de analizar esta fotografía. Porque, bueno, no es quizá de la mejor calidad, pero aquí lo curioso y lo que hay que destacar es que esta foto no la hacen ellos, no intentan de luego vendernos ninguna moto, son buenos amigos oyentes, como tantos otros de Milenio 3, que se han encontrado con un misterio. Y se han encontrado con el misterio cuando en ese CD interactivo que las cofradías de Semana Santa presentan, se encuentran con un misterioso visitante. La verdad es que yo, en cuanto vi la fotografía, me escamó, me extrañó. No me parecía el típico fraude. Alguien se asoma en un ventanuco, ni siquiera casi yo creo que sea ventana, puesto en la pared izquierda de esa pequeña calleja. Es plena noche, hay 3 focos en la parte final de esa calle y hay 4 hombres vestidos de nazarenos con capirotes negros. La verdad es que es una imagen tenebrosa, una imagen de lo más profundo de unas fechas que además llegan justamente ahora. Nunca mejor dicho y nunca mejor traído a la actualidad este tema. Plena Semana Santa de Úbeda, y de repente, a unos 3 metros de altura, en un ventanuco, sale algo, o sale alguien, o es un efecto extraño, pero desde luego parece una figura deforme, extraña, con ojos, nariz y boca abierta, y con pelo o una especie de toga de tipo monjil. Alguien que se asoma, que nadie vio cuando se hizo la fotografía, y que mira la cámara. ¿A ti qué te parece la imagen, Carmen? ¿Cómo podríamos describir esta sorpresa? Pues la verdad sí que, como bien decías, no me parece el típico fraude que podemos encontrar en las fotografías de internet. Es más, parece una figura o un efecto de algo que ha hecho que se asomara algo a este ventanuco. Una mujer, parece. A mí me parece una mujer, y en vez de pelo, como tú decías antes, me parece que más bien lleva una toga o lleva un tocado o algo, ¿no? Un tocado, un pañuelo en la cabeza. Se ven perfectamente los ojos, la nariz y la boca,
pero lo que me extraña es que es como no se ven ni hombros ni brazos, es simplemente la cabeza que asoma por ese ventanal. Esa especie de ventanuco oscuro. Y es curioso además porque mira a los nazarenos que están pasando. Y además, bueno, tú bien poco hace, nada, horas casi, días, estabas en Úbeda, en el maravilloso parador de Úbeda, un lugar, mandamos un saludo, un lugar fantástico, y un lugar además también como muy propio, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque angosto, antiguo. Las calles y la ciudad en sí es toda, pues parece medieval, parece que nos vamos a otra época. Y justamente pues en estas fechas, cuando se celebra la Semana Santa, yo creo que todavía más recupera esa esencia del medievo. Pues bueno, la foto de un ser misterioso, un ser extraño, sea lo que sea que nos mira. Y decías, Carmen, que José Manuel García Bautista tenía documentos de última hora en torno al análisis de la foto. Siempre que hay una cosa informática, recurrimos a José Manuel, nuestro corresponsal de Sevilla, y su compañero también informático Rafael Cabello Herrero, y grandes expertos en el manejo del software de este tipo de análisis gráficos, y hay cosas curiosas, ¿no? Sí, en cuanto les mandamos las fotografías se las remitimos a ellos, que son los que se encargan de estudiar pues todas esas fotografías extrañas que nos mandáis a milenio3@cadenaser.com, y ellos teníamos esta noche a José Manuel García Bautista, y esto era lo que nos decía. En un aspecto bastante tenebrista se distinguían un conjunto de nazarenos por una calle de Úbeda, y en la parte superior derecha una ventana pequeña a la cual se asomaba un invitado no esperado, un invitado transparente, translúcido, con actitud de sorpresa. Analizamos la foto aquí en Sevilla, tanto mi compañero Rafael Cabello como yo. Hicimos un análisis de color, de brillos, de intensidades, de volumen. Lo último que estamos haciendo es comparando el pixelado de la fotografía, ya que nos llegó con poca calidad. Y la verdad es que la fotografía muestra como hay una figura realmente extraña, una figura que no parece haber sido fotomontada. Nuestra impresión sobre la misma es que la fotografía parece ser real. Parece ser que hay un elemento extraño, un elemento no esperado en esa fotografía, un elemento translúcido que encaja perfectamente con los niveles de brillo y luminosidad de la misma fotografía, que demuestra una transparencia y demuestra una concordancia con el entorno y con el entorno fotográfico. De momento, la investigación a la espera de esta última fotografía que nos llegue es que parece ser real. Parece ser que realmente estos amigos de Úbeda enviaron lo que ellos denominaron un fantasma en su Semana Santa, y parece ser que es cierto. Fotografías impactantes. La cámara registró el misterio, y estaba José Manuel García Bautista, bueno, pues dando su opinión. De momento, lo más importante quizá que el pixelado, para los que no somos expertos, el trazado, el punteo mínimo de la figura, pues cuando uno recorta algo, hace un fotomontaje, a niveles mínimos pues se ve la diferencia que hay de brillo, de intensidad. Parece que no es nada recortado. Bueno, puede ser una forma extraña, algo del aire, no sabemos, pero desde luego es sugerente, y os remitimos también a que hagáis lo propio, es decir, que nos enviéis cualquier información que consideréis interesante, que consideréis seria y que ocurra en vuestras ciudades, en vuestras regiones. Es muy importante la colaboración para que este programa tenga informaciones frescas, y es lo que vamos consiguiendo poco a poco, porque esta semana es curioso, nos han llegado un sinfín de tomas extrañas de diferentes aspectos, porque sería el fenómeno ovni que vendría después, ¿no?, con una fotografía también impactante. Exactamente. Iker Ferran también nos dice: un saludo, esta foto fue tomada con una cámara digital Canon Ixius, y la sorpresa fue al visionarla. Aparece un objeto que pasa totalmente desapercibido, ningún ruido, pero teniendo en cuenta la vista de la montaña tenía que ser enorme. Felicidades por el programa. ¿Y qué vemos, Carmen? Pues vemos un paisaje típico de montaña al lado de un lago, una persona con su perro que parece que está pasando allí el día, pero sobre las montañas el cielo está completamente azul, no hay ninguna nube ni nada extraño que se le parezca, pero de repente entre dos picos de montaña aparece lo que probablemente sería un objeto
no identificado por el momento y que tiene forma de puro. Forma de puro, forma alargada. En la foto a color hay algún destello concreto, alguna tonalidad concreta. No, parece que el objeto es gris. Grisáceo. Se distingue del azul del cielo en que el objeto es grisáceo. Aquí la duda sería si es algún objeto, algún pájaro, algo que pasa de repente delante de la cámara a cierta distancia. De todas formas, sí que yo creo que también remitiremos esta fotografía a José Manuel García Bautista para que también la examine. Hombre, lo curioso es que desde casi el principio de la fotografía parece que hay ciertas imágenes que registran cosas que el ojo humano no ve. Algunas de las primeras fotografías hechas en la época del espiritismo son realmente sugerentes. Nada que ver, y desde luego yo remito, además os pido que no nos enviéis los típicos fotomontajes y cosas que, como muy buena fe, mucha gente lo hace de internet. La verdad es que dentro de la red de redes nos podemos fiar bien poco del material existente, porque bueno, cualquiera puede meter cosas. Otra cosa es las fotografías que uno hace, que tiene alguien de confianza de su pueblo, de su lugar, que ha hecho. Es así, tanto en negativo podéis enviarlas, como sobre todo por vía email. Y la verdad es que a ese milenio3@canalser.com. Y la verdad es que, como decía, desde el principio del tiempo hubo imágenes, caras, rostros, figuras que aparecían en estancias donde no había nadie. Y solo en el revelado eran, por ejemplo, posibles escenas como la siguiente: un hombre que se hace un retrato, una de las primeras en España es en Badajoz, uno de aquellos retratos antiguos que hacía falta pues mucho tiempo estando delante de la cámara, aquellas cámaras de perilla, y detrás una cara, un rostro. No había nadie, pero ella parecía una señora anciana que ese buen hombre identificaba sin duda alguna con su madre recién muerta. Es el mundo de la fotografía extraña, el mundo de lo que el ojo no ve, como diría alguna popular serie televisiva. Sin embargo está ahí, y con los ovnis ha sido siempre así. Es decir, muchas de las grandes imágenes de supuestos objetos volantes no identificados no estaba ahí el artefacto extraño cuando el fotógrafo lo captó, sino que era una fotografía de paisaje absolutamente normal, y solo en el revelado aparecía eso. Y empezó a haber teorías de si los ovnis, sean lo que sean, tienen facultades para pasar desapercibidos, por eso muchos no los vemos, los radares no los captan, o por el contrario, hay un umbral, así como en el sonido, nosotros llegamos a un límite y ya no oímos más, y sin embargo, por ejemplo, los perros u otros animales captan otras cosas. ¿Hay algo parecido en la visión? Evidentemente puede haberlo, pero entonces, ¿qué es ese objeto que vuela a esa altura sobre las montañas en esta imagen? Hace bien poco, además, otro compañero remitía otra foto que yo tengo que decir que me impresionó. Era tomada en las laderas del Tibidabo, en Barcelona, y apareció una figura parecida a la de Úbeda, esa primera especie de mujer. Esta vez era un medio cuerpo, la foto de su padre descansando, tomando una Coca-Cola junto al coche en una mesa de campo, y detrás aparecía este ser. Bueno, son fotos de individuos que no sabemos si están ahí, si la cámara lo recoge por algún sentido, y hemos tenido incluso más, Carmen, noches de fotografía misteriosa. Esta misma noche Jesús Baldrich nos ha remitido también una información. Nos dice: hola, buenas noches, me llamo Jesús y soy un chico de Zaragoza. He oído en la radio que esta noche ibais a hablar de unas fotografías donde aparecía una silueta extraña. A mi familia nos pasó hace unos 5 años algo parecido y me gustaría contároslo. Mi hermana hizo una foto enfrente del espejo y sin darse cuenta le salió el flash. En el interior del resplandor del flash se puede vislumbrar una silueta con forma de calavera blanca y con unas enormes orejas acabadas en punta. Casualidad, efecto óptico, sea lo que sea, esas imágenes no vinieron solas, ya que en el interior de la casa se oyen ruidos constantes, se ven sombras cruzar los pasillos, etcétera, etcétera. Esta es mi historia, me encanta vuestro programa y muchísimas gracias por todo. Bueno, realmente tétrica la historia de este hombre, una También le pediríamos desde aquí a Jesús que si tiene esa fotografía, que por favor pues nos la remita para también poder estudiarla. Como porque en este caso nos ha mandado la información, pero lo que es la imagen. Lo curioso es que yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años, cómo pasa el tiempo, hace exactamente 8 años, que una de las primeras informaciones para la revista en la que entonces trabajaba era una calavera en Cerdañola, en un pueblo de Barcelona, una boda en un juzgado, y en la parte posterior de lo que era la pared había aparecido una gigantesca calavera blanca. Imagínense la escena: usted se casa, está con su pareja, con su marido, con su mujer, le hacen las fotografías de rigor, esas fotos de pose, y de repente detrás, sin que nadie lo haya llamado, sin que nadie haya pedido vez para esa circunstancia, una calavera perfectamente límpida, las cuevas oculares perfectamente horadadas, una negrura tremenda, e incluso el detalle de los dientes, una calavera observándolo todo. Pero hay que decir
que la investigación y la seriedad dio al traste con la supuesta energía supranatural. Ya empezaban los videntes, Carmen, y los charlatanes diciendo que ese matrimonio estaba maldito. Imagínate el disgusto para ambos, que allí había un espectro. No, para nada, era un efecto óptico, curioso eso sí, pero aderezado con lo que eran las cortinas de la parte trasera, donde la luz del flash provocó ese efecto. Todo lo que sea luz de flash, casi podemos tener un 95% de posibilidades, yo creo, de que sea un efecto óptico. Y seguramente, si nos envía esa imagen, pues podremos casi con certeza demostrarle que bueno, que es un simple efecto, que no hay que darle mayor importancia. Los otros fenómenos que hay en la casa, bueno, sería otro cantar, pero muy probablemente estas cosas parecidas a calaveras, esferas que parece que acaban en dientes, son un efecto óptico, y aquí siempre denunciamos lo que nos parece real, y muchas veces lo real no tiene nada de paranormal. También, Iker, acuérdate, nos preguntan muchas personas también sobre follos. Acuérdate que en las fotografías que se le tomaron a Francisco Contreras, nuestro corresponsal en Valencia, también aparecía una especie de calavera. Esas fotografías hoy en día se están analizando porque puede ser perfectamente o la niebla que había en ese caso o un efecto de luz. Parece que es algo natural, de todas formas, ¿no? Exactamente, pero con una forma curiosa, porque tenía también forma pues de una especie de calavera. Es bueno recordarlo porque a través de ese milenio3@cadenaser.com muchos nos preguntáis por aquella investigación, no inconclusa, sino que terminó ahí más o menos, de aquella aparición del fantasma de follos. ¿Os acordáis, verdad? Estábamos en la fábrica con Francisco Contreras, en la unidad móvil de Radio Valencia, retransmitiendo todo, y los compañeros hicieron unas fotos y salía algo que parecía también una calavera, un ser bastante desagradable. Parece ser que puede ser achacable a una corriente de aire o de humo, algo completamente natural. Fotos misteriosas, lo que el ojo no ve y la cámara registra.